Hola de nuevo a todos. Estamos aquí en un nuevo capítulo de nuestra serie Conociendo Inversores, una iniciativa que hemos lanzado desde Ansid con el objetivo de que todas las startups, proyectos que estén en ronda, ya sea fase pre-seed, seed, serie A, serie B, etcétera, pues puedan conocer cuáles son los principales actores en el mundo venture capital dentro de España, aunque también, bueno, hay algunos que ya están traspasando esas fronteras, ¿no? Hoy estoy con Natalia Ruiz, partner de Suma Capital. Buenas tardes, Natalia. Hola, buenas tardes, Javier. Y el objetivo, pues, es conocer, pues, una vez más, cuál es, bueno, que nos comentes qué es Suma Capital, cómo nace Suma Capital, ese nuevo fondo de 210 millones de euros que habéis lanzado recientemente, etcétera. Pero antes de eso, siempre me gusta arrancar por el principio, y es, oye, ¿quién está al otro lado? En este caso, ¿quién es Natalia Ruiz? ¿Cómo has llegado a este mundo de Venture Capital, que al final es un poco atípico, ¿no? Y que nos cuentes un poco sobre ti, sobre tu background. Pues sí, pues mira, yo estoy en el mundo del Venture Capital, la verdad que también un poco por casualidad. Toda mi vida profesional la he desarrollado en Repsol. Soy de formación, soy ingeniera industrial y empecé mi andadura profesional en una planta industrial de Repsol en Petronor, ¿no? En el norte de España, en Bilbao. Y estuve ahí unos años de ingeniero de procesos y de ingeniero de operaciones. Y luego, bueno, pues por distintas circunstancias, pues me fui a Madrid y trabajé en varios de las unidades de negocio de Repsol, siempre relacionados con el tema industrial y siempre pues muy ligado a la planificación, a la estrategia, al desarrollo de negocio. Y bueno, pues no sabía nada qué era lo del Venture Capital hasta que, bueno, me encontré con un antiguo compañero que me explicó dónde estás. Pues ahora estoy en una nueva unidad que se llama Corporate Venturing y me sonó tan bien que le dije, bueno, pues si hay alguna vacante en esa organización, me encantaría pinchar, ¿no? En las vacantes. Y bueno, pues al de un tiempo me llamó, oye, te comenté que si había una vacante, entonces, bueno, pues así acabé en ese mundo y la verdad es que me apasionó. Y he estado 10 años más o menos trabajando entre el Corporate Venturing de Repsol y luego llevando la innovación abierta del Centro de Investigación de Repsol, ¿no? Trabajando no solo desde la inversión, sino también otra relación con muchas compañías y muchas startups desde un punto de vista más pues, de Venture Builder, de desarrollo de proyectos con universidades, centros de investigación, startups. Y bueno, pues en eso estaba hasta que Repsol una vez más me ofreció salir de Repsol y empezar un nuevo proyecto con Suma Capital, porque Repsol decidió hacer una estrategia dual, ¿no? Y continuar con el Venture Capital propio para invertir en compañías en fase early stage y temas muy ligados a la estrategia de Repsol y promover un fondo donde entrasen de nuevo un fondo más grande, donde entrasen otros inversores para invertir en compañías más maduras, ¿no? Y invertir, pues desde el punto de vista, dar el salto, invertir desde un punto de vista más profesional, ¿no? Por lo que se necesitaba una gestora que apoyase el proyecto, que liderase, y entonces, bueno, pues se hizo un tender y salió Suma Capital. Y así fue como pasé a formar parte, a liderar este proyecto, Net Zero Ventures, el fondo Net Zero Ventures, de la mano de Suma. Muy bien, pues súper interesante. Algo tienen en común casi todos los inversores que paso por aquí, que ya han sido contigo 11 fondos de reconocido prestigio, y es que realmente casi todos llegamos a este mundo un poco de rebote, ¿no? Porque hace 10 o 15 años esto era un mundo muy, muy, muy pequeño, y ya por suerte parece que ya pues habla de una startup y automáticamente ya se sabe lo que es, o se intuye pues esos modelos escalables, etcétera, etcétera, y no hay que hacer tanto explicación para que te entienda, cosa que creo que ha evolucionado muchísimo. Hablando precisamente de cómo ha evolucionado todo el sector, otro patrón que sacamos en las últimas entrevistas, en los últimos meses, es que realmente muchos fondos están lanzando nuevos fondos, con lo cual es cierto que venimos de unos 2 años, 3 años, un poco de, oye, el mercado no ha pasado por su mejor momento en términos de inversión a nivel de venture capital, pero también es cierto que se están lanzando nuevos fondos, con lo cual, bueno, como siempre decimos, parece que dinero hay, ¿no? Para aquellos proyectos que quieran cambiar el mundo, que quieran hacer cosas distintas. ¿Tú, cómo lo ves eso, Natalia, tú?
Pues mira, nosotros hemos cerrado el fondo ahora en septiembre con 210 millones, pero ha sido un camino largo y difícil, ¿no? Y te mentiría si no, si dijese lo contrario. Y es que la realidad que vemos es que, por lo menos en España, hoy, ahora mismo hay mucho dinero público y hay diferentes entidades y diferentes instituciones. Está el ICO, está el CDTI, está SET, está Cofides, con dinero, en la mayor parte de los casos, procedente de Europa, para Ujú. desplegar. em, pero hay muy poco dinero privado, ¿no? Y al final lo que requieren estos organismos públicos es que la parte pública no exceda el 49% de los fondos, con lo cual lo realmente retador es encontrar el 51% privado. Nosotros teníamos una ventaja y es que Repsol es uno de los inversores anclas del fondo y tenía un compromiso de 50 millones, con lo cual ya partíamos con una ventaja muy grande con respecto a otros fondos, ¿no? Pero es verdad que durante los últimos 3 años ha sido complicado, difícil. Precisamente en el año 2023-24, los fondos, o sea, las tasas de interés estaban muy altas, con lo cual pues si ya de por sí el apetito por estos invertir en alternativos es pequeño, pues ya con esas condiciones macro pues era casi inexistente, ¿no? Y hay mucha diferencia con lo que pasa en otras partes de Europa, ¿no? Aquí ni los fondos de pensiones, ni las aseguradoras están en esto a la inversión de alternativos, dedican muy, muy poco, ¿no? Y cuando ya les hablas de proyectos tecnológicos, de temas como, sobre todo la palabra tecnología, sobre todo cuando se lo explicas a quien son los encargados de dar el dinero, que son financieros, pues suelen ponerse muy nerviosos, ¿no? Porque, bueno, pues al final todo el desarrollo tecnológico, aunque nosotros invertimos en fases más maduras y ya hay se ha hecho un derris grande de las tecnologías, pues bueno, pues siempre el escalado es complejo, ¿no? Ujú. Bueno, Hablemos también sobre la tesis de inversión de este nuevo fondo, si te parece, porque realmente yo creo que lo más interesante para las startups, emprendedores que nos escuchen, es saber en este caso vuestro nuevo fondo qué tesis de inversión va a tener. En este caso, pues oye, qué tickets suele o va a invertir, qué valoraciones suele contemplar, qué equity, si entra mediante notas convertibles, todo equity. Cuéntanos un poco sobre esta tesis. sí, nosotros intentamos cubrir el gap de las series B. Es verdad que, bueno, pues hay aparentemente muchas más financiación o aunque todo es complicado, partiendo de la base de que todo es complicado, hay pues más, digamos, la parte para las inversiones SEED o series A, pues hay más subvenciones o más corporaciones que están dispuestas a dar tickets entre 1 y 3 millones, ¿no? Las dificultades vienen cuando esas compañías y la muerte de muchas, cuando ya tienen un producto que tiene que ser escalado y necesitan, sobre todo en la inversión industrial que hacemos nosotros, pues ya unas inversiones pues, cuantiosas, pueden ser 20, 30, 40, 50, 100 millones para las primeras plantas industriales, pues ahí aparecen los problemas y las dificultades, ¿no? Entonces nosotros queremos ser fuertes en la inversión industrial y queremos cubrir ese gap de serie B, que lo que hace es que muchas compañías mueran en el escalado. Pasando esto a números, ¿qué significa? Bueno, pues al final invertimos con tickets mínimos o tickets medios de 7 millones, podemos invertir entre 5 y 10 millones como tickets iniciales, con capacidad de follow-on hasta 20 millones en cada compañía. Siempre coinvertimos. Entonces, bueno, pues las rondas, pues nos gusta entrar en rondas entre 20 y 30 millones, bueno, puede ser un poco más, bueno, pues diríamos desde 15 hasta 30 millones, en donde ya nuestra participación nos pueda dar un papel relevante. Muchas veces, pues el equity puede ser más bajo, ¿no? Pero un papel relevante que no nos gusta ser un mero dar simplemente dinero entre muchos inversores, o sea, con lo cual las valoraciones para tener un papel ese relevante, pues tienen que ser, pues en todos los casos, inferiores a 100 millones, ¿no? Y bueno, pues más en el rango más bajo de hasta 50 millones de valoración. Y, Ujú. y bueno, eso es un poco, al final es un fondo muy usual, como casi todos los fondos, 4 o 5 años periodo de inversión, una vida total del fondo de 10 12 años.
y lo demás es muy estándar. ¿Tenéis una tesis de inversión nacional, internacional? Sí, nosotros invertimos, bueno, sobre todo nuestro foco es compañías que tengan foco en descarbonización, descarbonización de la movilidad, industria, energía. Invertimos fundamentalmente en Europa. Por Ujú, una parte, más o menos un tercio del fondo, hasta un 40% lo invertiremos en España y el resto en toda Europa. Podemos reservarnos un 20% del fondo para invertir en Norteamérica, pero siempre que esas compañías tengan operaciones en Europa. ujú. Queremos ser, y sobre todo queremos ser un inversor muy fuerte en el sur de Europa, ¿no? España, obviamente, Portugal, Italia, Francia, y cubrir esa geografía, ¿no? Sobre todo, como digo, pues apoyar a emprendedores con proyectos industriales, que realmente, pues por nuestro pasado es lo que sabemos hacer. Entiendo que el target, por lo que comentas, es proyectos focus en descarbonización, Ujú. aunque eso también, lógicamente, es un espectro que ahí podríamos entrar porque no es que sea un espectro pequeño, sino que es un abanico Sí. amplio, ¿no? Es un abanico amplio, puede cubrir muchas industrias, es un foco amplio, ¿no? Pero bueno, somos un fondo, también remarcar que somos un fondo artículo 9, un fondo de impacto. Entonces, en nuestra tesis tiene que primar la reducción de emisiones o la reducción de residuos, o las dos cosas. Entonces, queremos que esta reducción de emisiones y de residuos sea directa, o sea, no queremos buscar. Al final, todas las compañías te pueden llevar a una reducción de emisiones, pero queremos que esto sea directo, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso tenemos también un comité de impacto externo, tenemos una parte del carry ligada a esos objetivos de impacto. Y bueno, pues esto entra dentro de que, bueno, estamos dentro de Suma Capital, que es nuestro paraguas de inversión, nuestra gestora, que ha hecho crecer la gestora en torno a las inversiones sostenibles, ¿no? Y entonces, bueno, pues todos los procedimientos relacionados con la sostenibilidad y el impacto, pues están muy pensados y muy desarrollados desde hace muchos años, ¿no? Ujú. Muy interesante. Otra cosa también que suele ser la pregunta del millón, ¿no? Es más allá de la valoración, que sin duda es un punto fundamental de cualquier tesis, es entender también, por ejemplo, qué red flags hay. Por ejemplo, oye, yo en proyectos que facturen menos de 10 millones de euros al año no entro. Ese tipo de red flags a nivel de KPIs, A ver, de nosotros financieros. sí, lo que pedimos a las compañías es que tengan tracción comercial que puede ser que no esté reflejada de forma cuantiosa en el P&L. Y somos conscientes, invertiremos en proyectos que tengan ya un nivel de ingresos que puedan estar en torno a 5, 10, 15 millones de euros, pero también invertimos en otros proyectos que sabemos que por las características que son más industriales, que es que hasta que no se construyan esas primeras plantas comerciales, pues hay que tener más paciencia, pero que sí que tengan por detrás pues el off-taker del producto o tengan clientes que están esperando a que la solución se desarrolle, ¿no? Y eso es un Ujú. poco, no tenemos una cifra mínima Exacto. de ingresos, es un poco proyecto a proyecto, pero sí que tiene que ser, pues si la planta comercial tiene que estar construida en un par de años, o sea, tienen que ya tener avanzado parte del proyecto. O sea, lo que no podemos es que es muy difícil, o sea, y es la dificultad de financiar con el Venture Capital proyectos con proyectos industriales con mucha necesidad de inversión, porque el Venture Capital no se desarrolló para esto, se desarrolló más para unas tecnologías digitales que escalan más Exacto. rápido. Entonces, Ujú. encajar estos proyectos dentro del Venture Capital, pues es complicado, ¿no? Porque a su vez yo tengo, y muchas veces esto se olvidan las compañías, ¿no? Las startups, es que yo a su vez también tengo inversores. O sea, tú Claro. tienes inversores, pero yo tengo inversores que les tengo que devolver el dinero con una Ujú. rentabilidad. Y yo Ujú. tengo un tiempo marcado. Entonces, muchas veces, pues eso se olvida, ¿no? Al final todos tenemos mucha presión. Obviamente la compañía tiene unos inversores a los que tiene que devolver, pero yo a su vez, entonces tienen que alinearse los tiempos y bueno, pues el de encaje de todas las piezas, pues es difícil y más para este tipo de proyectos. Totalmente. Yo creo que es un fondo muy interesante en el sentido de que cubrís un gap que, por ejemplo, hay proyectos industriales, ¿no? Que dicen, oye, es que me resulta muy complicado encontrar un VC que me invierta por mi modelo, etcétera. Con lo cual, entréis en un terreno muy interesante sobre todo para proyectos a nivel nacional, porque también se dice mucho que la serie B
los fondos aquí en España pues no son tantos, con lo cual creo que dais una dualidad interesante, tanto en el enfoque como esa serie B o esa serie A que podéis entrar, Sí. y luego también en ese perfil de proyecto más industrial, que sin duda si no tiene esa inversión adicional para acometer pues, ciertos challenges que a lo mejor no tiene un proyecto digital, pues a lo mejor no se puede acometer, ¿no? Desde el Sí, inicio. la verdad es que en el espacio que cubrimos no tenemos demasiados competidores. Hay otros fondos Mm, de Climatech, se han levantado y afortunadamente pues, otros fondos, pero muchos al final, digamos, huyen un poco de inversión industrial y terminan haciendo lo que tradicionalmente han hecho más, ¿no? Que es más tipo digital o proyectos más ligados a escalar modelos de negocio más que tecnología. Entonces, bueno, en mm, el espacio nos encontramos bastante solos. Hemos invertido en una compañía de hidrógeno y, de hecho somos el único, quitando una pequeña aportación de Nagas, somos el único fondo de venture capital financiero español que ha entrado y todos los demás mm, pues son inversores europeos, ¿no? mm. Internacionales. O sea, al final cuesta dar el salto, ¿no? Y así nos ha pasado en otras inversiones industriales, pues a la hora de la verdad estamos muy solos en el espacio. Mm. Exacto. Entiendo que entréis en posiciones minoritarias en términos de venture capital, ¿no? Sí, ¿Qué, siempre, qué siempre. equity soléis coger, más o menos? Pues posiciones minoritarias, pues te diría de hasta un 25%. Ujú, Normalmente es menos, ¿eh? O sea, pero bueno, tenemos el máximo que tenemos más o menos ahora mismo. Hemos invertido en 4 compañías, en 2 días estaremos alrededor de un 20 y en otras algo menos. ujú. Ok. Natalia, también por entender cuánto tiempo tardáis en valorar un proyecto, que es otra de las preguntas, ¿no? Oye, desde que le presento mi deck y tal, ¿cuánto tardan en decirme si invierten o no? ¿Tenéis una media? A ver, no tenemos así una media estándar, pues depende mucho, ¿no? Porque hay algunos proyectos, o sea, la forma en la que trabajamos, nos gusta mucho hacer prospecciones de temáticas, ¿no? Entonces, pues hemos invertido en una de digitalización de redes, ¿no? De redes eléctricas. Pues hacemos un estudio previo, vemos cuáles son los retos, quiénes son las principales compañías que están operando, vamos llamando una a una. Entonces, bueno, pues si es una de las compañías la que vamos a invertir que cae dentro de algo que ya hemos estudiado y entonces es más rápido porque ya hemos hecho pues toda la due diligence, digamos, de mercado o hemos hablado, nos gusta mucho pues hablar con mucha corporación, con muchas compañías relevantes para, digamos, como para cada temática tenemos una red de corporaciones y de empresas con las que hablamos pues, para contrastar, ¿no? Contrastar insights. Y entonces, bueno, si cae dentro de esas, pues es más fácil, ¿no? Si es una cosa que Claro. nos llega un poco oportunística, pero no conocemos la temática, porque es imposible conocer de todo, pues tardamos un poco más, ¿no? Hasta que nos situamos, hasta que tenemos las conversaciones. Pero bueno, en Ujú. realidad, en general, los fondos de Venture Capital financieros son bastante ágiles comparando, por ejemplo, con lo que estaba yo antes de la corporación, ¿no? Porque al final las personas que toman la decisión son pocas. No Exacto. tienes que buscar un poco en la corporación, lo doloroso es buscar siempre una unidad de negocio. En casi todas las corporaciones tiene que haber un sponsor de la unidad de negocio y no es solo la opinión del equipo propio inversor, sino de todas las unidades de negocio. Aquí es más rápido, pues porque no tenemos esos condicionantes, ¿no? Ujú. Una horquilla aproximada, de decir, oye, yo qué sé, de 4 a 8 meses, algo así. Sí, menos de 6 meses, te diría. Vale, Sí. menos de 6. Vale, Sí, perfecto. menos de 6, sí. O sea, desde que tomamos la decisión y pues, se aprueba en el comité de inversión Ujú. hasta que hacemos la inversión, pues solemos poner un plazo de 3 meses. Entre que Vale. hacemos las due diligence. A ver, siempre se piensa que se va a cerrar el mes y medio. Pero la Ujú. realidad es que luego, sobre todo, como no invertimos solos, inviertes con otros, pues al final ponernos todos de acuerdo y todos los diferentes abogados, pues al final la Sí. cosa se dilata. Lleva un poquito de tiempo. Muy Sí. bien, pues hablemos también del ángulo financiero. Nosotros, bueno, como sabes, en Ansit somos CFO externo de diversas startups y al final, pues una de las cosas que entendemos que es fundamental para a la hora de tomar una inversión, más allá del producto, tecnología, mercado, etcétera, también es que la parte financiera sea sólida, ¿no? Entonces, ¿vosotros consideráis que la figura del CFO
es importante en una startup o es algo secundario? A ver, nosotros consideramos que es muy importante y, y muchas veces cuando nosotros invertimos ya las compañías ya han pasado por rondas previas y muchas veces todavía no tienen esa función de CFO instaurada de forma sólida, ¿no? Pero se ve una gran diferencia entre las compañías que tienen un buen CFO y las que no lo tienen. O sea, las compañías que tienen un buen CFO normalmente son compañías organizadas, tienen la información muy ordenada, fácil. Es muy importante establecer los KPIs financieros actuales y los futuros, porque al Exacto. inversor le vas a convencer, tienes que tener los KPIs financieros que quieres de la serie A, los KPIs financieros que quieres de la serie B. Entonces, eso tenerlo muy identificado, ¿no? Porque tú vas a tener que ir buscando inversores que te entren en cada ronda y al inversor le tienes que demostrar que has llegado del punto A al punto B con una serie de KPIs. Y eso es muy importante, porque yo luego tengo que desinvertir y buscar al inversor C y entonces tengo que llevarle a los KPIs de la ronda C. Y todo eso, tenerlo muy establecido para mí es primordial. O sea, es imposible que las compañías, cuando tú te haces una entrevista con una compañía, toda te dice, no, yo, aunque sea en fase SID, ¿cómo piensas salir? No, y te dicen, en 5 años estoy tal. Pero eso tienes que pasarlo a números, tienes que demostrarlo al Exacto. inversor cuáles son tus próximos hitos y Ujú. pasarlos a números. Y es muy importante. Y eso es imposible si no tienes un buen CFO, ¿no? Mm. Ujú. Muy bien, coincidimos y de hecho creo que coincidimos casi todos los inversores que han pasado por aquí. Mm. Y luego ya por ir cerrando también, siempre me gusta entender un poco la perspectiva, ¿no? De, oye, ¿cómo crees que va a evolucionar el mercado? ¿Va a seguir existiendo esa creación de startups? ¿Estamos ante una moda pasajera que ha pasado hace unos años y ahora hay menos? Cuéntame un poco cómo lo piensas, por ejemplo, en los próximos 5 años, ¿cómo ves el mercado tú? A ver, yo soy optimista, ¿no? O sea, el mercado español estaba muy por detrás de otros mercados europeos. Seguimos estando por detrás en lo que yo más conozco, que es en las inversiones Climatech. Claramente estamos por detrás de otros países como puede ser Francia, Alemania, pero nos estamos, yo creo que consolidando como un buen mercado, ¿no? Al final, y la prueba se ve que cada vez más y más vienen inversores internacionales, europeos sobre todo, y están abriendo oficinas en Madrid. Entonces, cada vez nos encontramos que se da más esa situación cuando antes no se daba, ¿no? Antes España no estaba en el punto de mira de los inversores europeos y ahora está también llevado porque hemos tenido buenos casos de éxito, ¿no? No tanto en la parte nuestra del Climatech, que es una parte que está naciendo y va más lenta, pero sí pues en otras marketplaces, en otras compañías que lo están haciendo muy bien. Entonces, atraídos por esos casos de éxito, pues está viniendo más, estamos empezando a tener un sitio en el mapa del Venture Capital, con lo cual yo lo veo bastante bien. Es verdad Ujú. que a todo el movimiento del Venture Capital le afectan muchísimo lo que son la macroeconomía, ¿no? Y lo hemos visto en estos años anteriores que ha sido realmente difícil, ¿no? Entonces, bueno, a ver si tenemos un poca una suerte y nos acompañan y a ver si, bueno, pues hay más corporaciones o grandes empresas dispuestas a invertir en Venture Capital, ¿no? Seguro que sí. Yo, sobre todo, darte las gracias por tu tiempo hoy y luego darte la enhorabuena a ti y a todo tu equipo porque realmente noticias como el nuevo fondo que habéis lanzado de 210 millones para entrar en 6B, etcétera, creo que es el paso para que efectivamente otras organizaciones empiecen a pensar que esto es un negocio real y que realmente la innovación ha existido, existe y existirá. Con lo cual, sin duda. Creo que habéis dado una excelente noticia para el sector en general. Bueno, Natalia, muchas gracias y estamos en contacto. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.